Dios les bendiga, hermanos. Feliz Santo Sábado. Vamos a inclinar el rostro allí donde estamos y vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos dirija al estudiar su palabra. Bendito Padre, Santo, Eterno y Glorioso Señor, abrimos tu palabra a esta hora de la mañana, queriendo, Señor, aprender de ti, que instruyas a este pueblo, que instruyas a este siervo, que instruyas a cada niño, que instruyas a cada mujer, a cada hombre, Señor, que está en este recinto. Rogamos, Padre, que sea por el poder del Espíritu Santo, que podamos comprender tu preciosa palabra, que al estudiarla nos estudie y escudriñe nuestros corazones y nos haga reflexionar, razonar y aplicar, Señor, los principios a nuestra vida. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Un saludo muy especial a las personas que nos siguen a través de el Facebook. Que también para ustedes sea de gran bendición este mensaje. Y a cada uno de mis hermanos que están aquí. Y quiero saludar muy especialmente a cada visita que nos acompaña hoy. Y nos acompañaron allí Obando. También Fernanda, ¿dónde está Fernanda? Por allá afuera, junto con Samuelito, con Soreli. También nos acompañó Nora. Y también Abelardo. Y hoy quiero de manera muy especial que saludemos a una persona especial que está aquí. Hoy la mamá de Abelardo vino por primera vez a esta iglesia. Hoy entra por primera vez por las puertas de la iglesia La Hermosa. Y nos sentimos gozosos de que acompañe hoy a su hijo a este lugar. ¿Cuántos le damos la bienvenida? Muy bien, hermanos. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios. Hebreos 11:7, que fue el versículo que tomamos. Ahora, no es habitual que de pronto yo predique estos temas, pero anoche los que vinieron no me vieron aquí, ni a mi esposa ni a mí. ¿Y saben algo? Este tema nació anoche. ¿Por qué? Entonces mi esposa me dice: amor, estoy cansada, había tenido un día de pronto ajetreado. Y entonces yo le dije: pues amor, pues entonces no vamos. Pero no nos vamos a quedar haciendo nada. Vamos a hacer algo. Y entonces empezamos a estudiar un libro que nos regaló el pastor, que la hermana Karen sabe cuál es. Y fue muy nutrido para nosotros estudiar. Nos gustó. Y entonces yo dije: Señor, y bueno, Dios colocó en mi corazón que predicara algo parecido hoy aquí. Hebreos 11:7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué eran las cosas que no se veían? Era imposible que ocurriera una tormenta, que lloviera, porque no llovía. Y entonces Noé, por esa fe, aunque no se veían esas cosas, y Dios le había dicho que iba a suceder, Noé obedeció. Por la fe Noé preparó el arca, con temor preparó el arca, y hay algo interesante esa palabra allí. Dice que Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Iglesia, ¿quiénes son ellos? El hermano Juan, la hermana Xiomara, ¿qué departamento tienen ellos? ¿Qué departamento lideran ellos? Hogar y familia. Hoy tuvimos todo enfatizado, hogar y familia. De pronto no es fácil predicar estos temas cuando uno de pronto tiene un hijo y de pronto es rebelde. No es fácil predicar estos temas cuando uno mismo es defectuoso. Y entonces uno se para aquí y dice: Señor, pero ¿cómo me voy a parar allá viéndome como soy? Pero Dios nos utiliza, hermanos. Dios nos quiere utilizar y nosotros no podemos ser rebeldes.
Y entonces el versículo dice que Noé preparó el arca con temor en que su casa se salvase. Y luego dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y también dice que por esa fe Noé condenó al mundo. Qué responsabilidad, hermanos. Por la fe nuestra, o el mundo se condena, o el mundo se salva. Pero a mí me llama la atención es que Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Y ese es el título de nuestro tema de hoy. Preparó el arca. Vamos a mirar otro versículo. Segunda de Pedro, vamos a mirar unos versículos aquí. Hablando de los días del diluvio. Dice allí, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios le preservó la vida a Noé junto con su familia. Dios le preservó la vida a Noé. Hay algo interesante. Vamos a leer unos versículos que nos muestran la situación de Noé. Y vamos a ir al Génesis. Vamos a tomar algunos versículos que nos muestran todo este contexto. Génesis en el capítulo 6. Y en el capítulo 6 todos conocemos la situación en que vivía el mundo. En el capítulo 6 Dios nos está mostrando la situación en que el mundo estaba. Pero en medio de toda esa maldad reinante, el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hay algo interesante. Y Jesús dijo que como en los días de Noé, así iba a ser la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros analizamos la palabra de Dios y Jesucristo dijo que era en esa misma orden de ideas, era que iba a estar la tierra cuando Jesucristo viniese. Y si nosotros analizamos, hermanos, ¿cómo está la condición del mundo hoy? Hace poquito la hermana Sandra nos presentaba todo lo que están haciendo detrás de todo esto. Y entonces encontramos que hoy día la tierra está corrompida, está llena de violencia. Lo interesante, hermanos, es que Noé engendró hijos en esa generación. La palabra de Dios indica que Noé engendró 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Y cómo era la generación en la que ellos crecieron? Una generación terrible. ¿Cómo es la generación en la que están creciendo estos chicos? ¿Cómo es la generación en la que los adolescentes están viendo cosas que los atrae tanto? Y la palabra de Dios nos registra que en los tiempos de Noé no era diferente. En los tiempos de Noé la corrupción era tal que allí la palabra de Dios nos indica que solamente Noé fue hallado justo. Ahora, esto debe ser algo interesante porque nosotros hoy debemos ser una representación ¿de qué? De Cristo. Pero en el contexto nosotros debemos representar, según la palabra de Dios, a Noé, que su iglesia es vista como justa.
Y tenemos una responsabilidad también como familia, como padres, como madres. Y tenemos una responsabilidad como la que tuvo Noé con sus hijos. Noé era un pregonero de justicia. Pero eso de pregonero de justicia no era que Noé venía a la iglesia y no enseñaba en su casa. Y a veces debemos tener cuidado con eso. Dios nos ha mandado predicar el mensaje. Y anoche hablábamos eso con mi esposita. A veces nos enfrascamos tanto en querer llevar el mensaje a otras personas, a otros lados, y la familia la descuidamos. Y peor aún, nos enfrascamos tanto en hacer dinero, en buscar cosas materiales, y la familia la descuidamos. Y entonces nuestros hijos empiezan a coger por caminos diferentes. Noé tuvo una gran responsabilidad, y es la misma responsabilidad que tenemos hoy como hogares. Noé predicó al mundo con su testimonio. Noé predicó al mundo con sus palabras, y esa es la labor que nosotros también tenemos hoy. Debemos predicarle al mundo que Jesucristo viene pronto, pero no podemos descuidar nuestra casa. No podemos descuidar nuestros hijos. Luego, en el mismo capítulo 6, desde los versículos 17 al 18, Noé cumplió fielmente la labor y la tarea que Dios le había dado. Pero la cumplió también en su casa. El versículo 17 al 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Interesante, hermanos. Dios le dijo a Noé que iba a establecer un pacto con él, y la promesa era que sus hijos, las esposas de sus hijos y su esposa misma también entrarían en el arca. La influencia de Noé en la casa iba a hacer que estas personas, que sus hijos que estaban creciendo en una generación perversa, pudieran entrar con él. No fue que por la fe de Noé, sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos se salvaron. Bueno, tiene que ver. Pero ellos tuvieron que ejercer fe para también de entrar en esa arca. Pero Noé contagió a su familia de esa fe. Si Noé hubiese empezado a decir, no, pero Señor, ¿será que sus hijos lo habían seguido? Nosotros debemos contagiar a la familia de nuestra fe. Y yo no estoy hablando aquí como una persona perfecta que me las sé todas y que soy el mejor en la casa. Porque, hermanos, tristemente somos defectuosos. Pero se trata de que cada día, cada uno de nosotros luchemos para mejorar. En el capítulo 7 y el versículo 1 se cumple la promesa que Dios le hizo a Noé. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú. ¿Y qué palabras, hermanos? Y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿A quién había visto justo? Y por la justicia de Noé contagió a su familia, contagió a su hogar, contagió a su casa. Tristemente, los que estaban fuera de su casa no se dejaron contagiar. Pero su familia, el núcleo familiar, Noé los contagió. Y hermanos, no es fácil a veces. En medio del mundo en el que vivimos, guiar a estos chicos, en medio de la generación en la que estamos,
No es fácil. Hay algo que hace poquito me llamó la atención. Y hoy voy a aplicar el texto que puso el hermano Adrián en la mañana, donde dice, si entresacares lo precioso de lo vil. Cuando yo estaba en el mundo escuchaba una canción que tiene un mensaje bonito. Y esa canción hasta me movía las fibras. Porque trata de un muchacho que era drogadicto. Y entonces el muchacho tal vez se pasó de dosis, no sé. Fue al hospital. Y llegó su familia a buscarlo. Y entonces el hombre que canta la canción dice, saliendo del hospital después de ver a mi mamá, yo vi pasar una familia, el hombre es un señor de edad. Y entonces dice que el hijo le decía que por qué hacían eso por él, que por qué hacían esas cosas por él. Y entonces el hombre le responde, a pesar que nos abuses, a pesar de que nos robes, a pesar de que hagas tantas cosas, entiende algo, familia es familia. Y ese mensaje, hermanos, familia es familia, debe quedar penetrado en nuestro corazón. Y yo no sé, Lady tiene paciencia conmigo. Yo soy muy cansón. Pero hay algo, hermanos. ¿Y qué días? Daniel, por ahí está Daniel, me sorprendió. Porque yo siempre les digo a ellos, cuando pasa algo, les digo, lo siento a él y a Pipe, y les digo, mire, ¿saben qué? No importa lo que pase, no importa qué situación pasemos, métanse esto en la cabeza, familia es familia. Y por ahí Daniel, por ahí, en medio de sus cosas, que es muy intelectual, explora mucho, me sorprendió. Fue y hizo un dibujito que lo pegó en la puerta y habían 4 personajes. La mamá, Alex y Pipe y él. Comprendiendo que familia es familia. Y yo les estoy hablando de algo que vivo. Hace poquito, Andrés Felipe, para muchos rebelde. Lady dice que para él es un muchacho espectacular y genial y que no tiene nada que decir de él. Pero hace poquito Andrés Felipe, con su rebeldía, con sus cosas, ay papi, me hubiera ido con mi nona, allá estaría mejor, y se fue para el cuarto. Y entonces en medio le dije, pues hubiera ido, mano. Pero entonces lo vi que él se fue para el cuarto y estaba llorando. ¿Y saben qué, hermanos? En ese momento yo reflexioné y dije, Señor, yo estoy haciendo las cosas mal. ¿Qué debo hacer? Me acosté al lado de él y le dije, perdóneme, hijo, porque no está bien lo que hice, y empecé a hablar con él. Hermano, ¿y saben qué? De ese día para acá yo he notado un cambio en él. Lo he notado. Porque entendí que yo debo acercarme a él. Y a veces eso pasa, hermano. Nosotros nos alejamos de nuestros hijos y tal vez no fue él el que cambió fui yo. Y por eso estoy viendo las cosas de una manera diferente. Eso pasaba con Noé. Noé quiso que su familia entrara en el arca y su fe contagió a su familia. Y faltan cosas por mejorar todavía. Y nos sentamos con mi esposa y a veces hasta me parece que es cansona, pero yo digo, no es cansona, es una realidad. Hermanos, el capítulo 7 y el versículo 7 de Génesis. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Fue más allá, contagió las mujeres de sus hijos. El núcleo familiar.
los que lo rodeaban. Y luego el versículo 13, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, nosotros debemos preparar nuestra casa para la salvación. Los que tenemos hijos y los que no los tienen también. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos, como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres! Dios salvó a Noé y a su casa por la influencia que ejerció Noé en ellos. ¿Son tiempos peligrosos? Sí. Hermana Yolanda, usted tiene una tarea con ese niño. Amigo John, tiene una tarea con sus hijos. Pero necesitamos ser esa influencia que nosotros podamos guiar a nuestros hijos por ese camino. Chicos, Iker, David, Christopher, Ángelo, Daniel, Tito, Julián, Adrián, por allí está Juan David, creo que está también Alfer, Mariana, ¿quién más está por ahí? Dylan, ¿a quién más veo por ahí? A Esther, a Valeria, por allá está Nahara, también Yurley, Luciana, Valerie, también está Sarita por ahí. Nosotros como padres queremos ejercer una influencia en ustedes. Escúchenme, chicos. Escúchenme. Queremos ejercer una influencia en ustedes porque queremos salvar nuestra casa. Por ahí hay otro chico. Otro chico por allí. Porque queremos salvarlos, que ustedes entren con nosotros en la patria celestial. Yo no sé cómo lo hagan ustedes, yo no sé. Dios le da a cada quien esa parte que debe hacer. Porque a veces pensamos que necesitamos hacer cosas y cosas y cosas para impresionar a nuestros hijos, pero solamente de una manera sencilla a veces lo puede uno hacer. Con darle un abrazo lo podemos hacer. Dios será el que dé sabiduría. Yo cuando no sé qué hacer, sencillamente le digo: Señor, denme sabiduría y deme la prudencia. Mateo 24, 43 al 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos estar preparados y preparando nuestra casa, porque el tiempo está cerca, porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Gran Rey Jesucristo. Y cada día, dice este versículo, sabed esto, que debemos estar como velando. ¿Qué es velar, hermanos? Haciendo lo posible porque nuestros hijos, porque nuestra familia, cada día comprendamos mejor el plan de salvación. Ahora se habla de el mensaje de los 3 ángeles. Pero hermanos, cuando predicamos esto, también predicamos el mensaje de los 3 ángeles, porque el centro del mensaje de los 3 ángeles es la gracia de Dios para con nosotros. ¿Y cómo no vamos a involucrar a nuestra familia en esa gracia? El vínculo familiar es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra.
estaba destinado a ser una bendición para la humanidad. Y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. El pacto matrimonial es ¿qué? Una bendición, pero siempre y cuando esté de acuerdo con los principios que Dios ha establecido. Así que tenemos hijos rebeldes, tenemos problemas en nuestra casa, en nuestro hogar. A veces la situación se quiere hacer difícil, necesitamos ir a la fuente de vida. A los que esperan prepararse para tener un hogar, chicos, jóvenes, bueno, no sé, pero interesante que debemos nosotros siempre tener en cuenta que nuestra casa la debe edificar Dios. Lucas 6, 46 al 49, y Jesucristo nos da allí una directriz y habla de la casa. El versículo pasado nos decía, no dejaría minar su casa. Ahora, ¿no la dejaría minar con qué, hermanos? Hermana Karen, un tema muy bonito el que tuvo en esta semana, no recuerdo que ya fue el miércoles, el jueves. Interesante. Esta semana la lección nos decía, apártense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero hay una manera especial de hacerlo, porque ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La roca, Jesucristo mismo, debe ser el fundamento donde se edifica la casa. Jesucristo debe ser el centro del hogar. Jesucristo debe ser el centro de la casa. Porque en Jesucristo encontramos todo. A la luz del sacrificio de Cristo lo encontramos todo. Y ahora Jesucristo está diciendo, edifiquen sobre mí que yo soy esa roca. No sé cuántos, no veo a nadie que yo sepa, ¿no? Que estén preparando para el matrimonio, o que de pronto estén ya en su casa, con su hogar, que edifiquemos nuestra casa sobre la roca, que es Jesucristo. Me llaman la atención las palabras de Jesucristo, mas yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estas palabras dijo, hablando de la muerte que iba a morir. A la luz de la cruz de Cristo, todo tiene fundamento. En el contexto de lo divino. Un hogar yendo a la cruz de Cristo se puede recuperar. Un hijo yendo a la cruz de Cristo se puede recuperar. La primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse de que el Espíritu de Cristo more allí y de que cada miembro de la familia pueda tomar su cruz y seguir a Jesús donde quiera que Él le conduzca. Debemos seguir a Cristo Jesús. Debemos enseñar a nuestros hijos a seguir a Cristo Jesús. Pero nosotros mismos debemos seguir a Cristo Jesús. Recuerdo un día que le dije a Andrés Felipe, me cogía el teléfono y lo cogía y empezaba. Y entonces yo le dije, hijo, pero usted ¿por qué coge el teléfono y a toda hora está metido ahí? Y entonces se para y me dice, usted hace lo mismo. Hermanos, nosotros también debemos ser ese ejemplo para ellos. Y vuelvo y digo, no es que seamos perfectos,
pero necesitamos hacer esfuerzos por hacer las cosas lo mejor que podamos. Víctor, Dios cuida a su hija. Y hay un fundamento impresionante que es la oración, hermanos. ¿Y saben algo que aprendí en el congreso de la escuela sabática, hermano Hermes? Este pastor nos decía, lo primero que nosotros debemos hacer antes de darle un beso a la esposa, antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar el teléfono, antes de cualquier cosa, estudiar la palabra de Dios. Y eso nos prepara para el día. Y estudiarla y enseñarle a sus hijos. Pero ¿sabe algo que me llamó mucho la atención? Dijo, cuando su hijo es rebelde, ábrale la Biblia y póngasela cerquita, que ella penetre ahí. Hermanos, yo lo estoy haciendo. Y eso causa impresiones. Y orar por ellos, hermanos. Orar por ellos. Así que Dios nos hace la invitación, hermanos, a edificar nuestra casa en Él. Y hay un versículo que es la base prácticamente de los hogares, que está en Salmo 127:1, que dice, si Jehová no edifica, vamos a decirlo, hermanos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová, bueno, se me olvidó, si Jehová no cuida, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.